hermanos amigos testigos de Jehová y público general, un saludo muy respetuoso a todos ustedes. He recibido una carta del señor Luis, testigo de Jehová, que pretende a toda costa convencerme que Jesús tenía que escoger a un esclavo mayordomo fiel para que se encargara de su casa al momento de su ausencia de la tierra, para que pudiera dar alimento oportuno a los domésticos, y que ese esclavo fue pues el jefe discreto de la Watchtower, que supuestamente fue nominado en 1919. Este mito de que Jesús vino en 1914 para hacer una inspección, y después de estar 5 años Jesucristo auditando a la Watchtower, la escogió como la religión verdadera y la nominó como su esclavo fiel discreto para anunciar las buenas nuevas a las naciones. Yo quiero dirigir este video a Luis, y va a ser la última vez que me dirijo a él, porque si él quiere seguir creyendo en lo que cree, no voy a poder cambiarle su punto de vista porque está cerrado. Es como aquellos testigos de Jehová que no les da más la mente. Mira, Luis, acá todos los que están de Fuerza de la Basoriana, acá el 90% han sido testigos de Jehová como tú, y ellos lograron entender que Jesús no pudo jamás nominar un esclavo colectivo compuesto en 1919. Eso es un mito, es un cuento de hadas. Ya lo he demostrado, y todos los que están en Fuerza de la Basoriana, como es Luz, como es Megacidero, como es Jorge Nicholson, como es Juliet Gallardo, Jocelyn Guzmán, Julia Martínez, Fernando Mejía, y tantos testigos que han dejado la Watchtower gracias a mis videos, el señor Vaz Baeza, el señor Alfonso Gutiérrez, lograron entender. Habla con Alfonso Gutiérrez, que ha sido siervo ministerial, este señor mexicano que ha subido videos. Él dejó la Watchtower, era un hombre fiel de la Watchtower, un hombre creyente, pero pudo entender, porque tuvo sagacidad, que era imposible que Jesús haya nominado a su esclavo en 1919, en vista que la gran tribulación que la precede está todavía para el futuro. La selección del esclavo está después de la gran tribulación, y no antes de ella. Todos los fuerzas de la verdad no han entendido, y han dejado la Watchtower porque lograron entenderlo, que no es posible que Jesús haya nominado o escogido a su esclavo fiel discreto en 1919. Es un engaño, una mentira. Eso lo enseñaba la Watchtower antes, cuando la sociedad Watchtower enseñaba que Jesús ya había vuelto por segunda vez en esa nube del cielo con gran poder y gran gloria, y que ese señal del Hijo del Hombre vino en la nube del cielo con gran poder y gran gloria ya había ocurrido en 1914, que está indicado en el texto de Mateo 24:30. La Watchtower enseñaba que eso se había cumplido en 1914, que junto para el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús también culminó su retorno en su nueva venida invisible, viniendo a la nube del cielo con todo poder y gloria, pero no viniendo a la tierra, sino que esa venida a la nube del cielo con gran poder y gloria, mencionaba Mateo 24:30, en que se ve Jesús viniendo en la nube y todos sus ángeles con él, y se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se había cumplido también en 1914, puesto que esa venida de Jesús con todo poder y gloria no fue para venir a la tierra, sino que Jesús llegó a su reino con todo poder y gloria y todos sus ángeles con él, y se sentó sobre su glorioso trono, que se estableció en 1914. Entonces la Watchtower enseñaba que Jesús ya había retornado en esa nube del cielo con gran poder y gloria, y se vio al Hijo del Hombre venir a la nube del cielo con gran poder y gloria, y que eso no significaba que Jesús iba a venir a la tierra con todo poder y gloria, con todos sus ángeles, sino que esa llegada de Jesús con todo poder y gloria había sido su llegada a su reino en 1914, que se estableció cuando Jesús fue coronado como rey, y Jesús llegó con todo poder y gloria y se sentó sobre su glorioso trono en el cielo, y se estableció el reino en ese año 1914. La Watchtower enseñaba que el texto de Mateo 24:30 se había cumplido ya en 1914. Y he subido un montón de videos, revisa, he subido 2000 videos, de los cuales he tratado todos los temas, y también videos demostrando que la Watchtower enseñó que Jesús llegó por segunda vez en 1914, retornó, culminó su segunda venida por 1914, y que no había nada que esperar para el futuro de Jesús, una venida futura para hacer un juicio, nada de eso. Jesús ya se había sentado en 1914 en su trono, con todo poder y gloria, y había llegado a su trono celestial con todo poder y gloria, con todos sus ángeles, se había sentado en su trono, y había empezado a juzgar a las ovejas y a las cabras. Aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas, y quienes regresaban en las cabras. Y como la sociedad Watchtower dijo que Jesús retornó en 1914, pudo decir que poco tiempo después de su llegada hizo la selección de su esclavo,
porque justamente el texto de Mateo 24:30 es el que hace que se cumpla la selección del esclavo. Es decir, no puede dejar de cumplirse el texto de Mateo 24:30 para que se seleccione el esclavo. Pero como la Watchtower había enseñado que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, porque así está enseñado esto, que la Watchtower en 1925 el juez Radford publicó, recién después de 9 años, después de 1914, 9 años después, es decir, en 1925, el juez Radford dijo que la gran tribulación había empezado con la Primera Guerra Mundial y que ya estábamos viviendo esa gran tribulación, y que Dios y Jesucristo habían dado un periodo de tregua y que había suspendido la gran tribulación que se había iniciado con la Primera Guerra Mundial en el año 1918, que terminó la Primera Guerra Mundial y vino la paz en la tierra. Y la Watchtower, como no pudo explicar por qué no vino el Armagedón, puesto que había dicho que empezó la gran tribulación y se suponía que venía el Armagedón, y como no había venido, la Watchtower, por intermedio de Radford dijo que Dios había dado un intervalo, una tregua, un lapso de tiempo para que más gente pudiera salvarse, ¿no? Antes de que venga el Armagedón, para dar la oportunidad. Fue esa explicación estúpida que dio, y está registrada en la atalaya de 1925, cuando quieras te la puedo dar, donde explica eso, que Dios había dado una tregua y que había suspendido que había concluido la primera parte de la gran tribulación al terminar la Primera Guerra Mundial, y que se había empezado un periodo de tregua. Y por esa razón Radford pensaba que esa gran tribulación se iba a enganchar con la Segunda Guerra Mundial. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Radford pensaba que ese ya era el enganche para el Armagedón, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Es decir, 25 años después de haberse iniciado la Primera Guerra Mundial, y lógicamente 21 años después que terminase la Primera Guerra Mundial. Entonces pensaba que esos 21 años que había habido paz en la tierra fue un periodo de tregua que se había dado, y que la gran tribulación ya había comenzado con la Primera Guerra Mundial, y que estábamos viviendo en el periodo de la gran tribulación, y que estábamos viviendo en un periodo de paz, que era la primera parte de la gran tribulación, que tenía que engancharse con la segunda parte para que venga el Armagedón. Y Radford pensaba que el año 39 cuando se declaró de Estados Unidos entró a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y empezó la Segunda Guerra Mundial del mundo, pero Radford pensó, aquí está el enganche para la conclusión de la gran tribulación, con esta guerra que viene, y viene ya el fin del mundo. Por eso Radford dio otra profecía diciendo que el año 1941, ya faltan pocos meses para el 1941, cuando empezó el ataque de Pearl Harbor. Pensaba que ya con esto iba a tener una conflagración mundial y el Armagedón. Y nada pasó, nada pasó. Pero la Watchtower enseñaba que la gran tribulación había empezado en 1914. Y cuando en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, volvió la paz en el mundo, y todo fue paz y felicidad. Y después se entró a la guerra de Corea en el año 50, cuando yo nací, 1950, duró 3 años hasta el año 1953. Y luego, en el año 62, 63, empezó con la guerra con Vietnam. Guerra tras guerra. Pero no se veía el Armagedón venir. Eran guerras que duraban 4 años, 6 años, y no se desarrollaba una guerra que podría decirse que ya era el fin del mundo, con el Armagedón y la destrucción total. Entonces, cuando terminó la guerra de Vietnam y ya no hubo mayores guerras donde Estados Unidos estaba involucrado de forma directa y el mundo estaba en una relativa paz, entonces el señor Franz se dio la necesidad de reconocer que la gran tribulación no pudo haber comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, puesto que habían pasado más de 60 años, y dice, bueno, pasaron 60 años, estamos en el año 1975, y no ha venido ni siquiera el fin del mundo, que yo pensaba que iba a venir para el otoño de 1975, y se dio cuenta que todo era un fiasco. Y tuvo que reconocer que la gran tribulación no pudo haber comenzado en 1914, y cambia la doctrina del señor Franz, después de haberse enseñado esto por más de 60 años, que la gran tribulación había pasado en 1914. Entonces se vieron en la necesidad de reconocer que la gran tribulación estaba para el futuro,
Entonces, ese reconocimiento que la gran tribulación estaba para el futuro, llevó consigo que todos los acontecimientos que vienen después de la gran tribulación también tuvieran que estar para el futuro. ¿Te das cuenta? Entonces, ya no pudo haber ocurrido la selección del esclavo 19, porque, como ya te dije, para que se cumpla la selección del esclavo 19, Jesús tenía que venir con todo poder y gloria por segunda vez en la nube del cielo, con todo poder y gloria. Y hasta ese momento la sociedad había enseñado que ese texto de Mateo 24:30 se había cumplido en 14, junto con el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús. Es decir, que Jesús inició su segunda parucía invisible por medio de venir en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y fue una venida invisible con una parucía invisible, y que esa parucía invisible significó que el reino fue establecido en los cielos, y Jesús se sentó en su trono de gloria coronado como rey, y llegó ahí con todos sus ángeles, y con todo su poder y gloria, y todos sus ángeles con él, y se sentó en su trono de gloria para hacer el juicio de las ovejas y de las cabras, y que ese juicio de las ovejas y las cabras había comenzado en 14. Entonces, y que no había nada que esperar para el futuro de Jesucristo, que ya todo se había culminado, y que la palabra parucía significaba que Jesús estaba aquí, presente, y que no significaba que Jesús estaba en el camino por llegar, ni que él había prometido que iba a llegar en el futuro, nada de eso. Que la palabra parucía significaba que Jesús está aquí, está presente en forma invisible, pero ya está acá, ya regresó por segunda vez. Así se llama la Watchtower. Cuando la Watchtower, entonces, como te explico, para que entienda después, Luis, entiende. Cuando la Watchtower, el 1975, cambia la doctrina y dice que la gran tribulación no pudo comenzar en 1914, eso fue un cambio gravísimo, porque al llevar la gran tribulación para el futuro, también trasladó para el futuro todo lo que viene después de la gran tribulación, como es la selección del esclavo. Y tampoco pudo establecerse el reino, porque justo la Watchtower enseñaba que la señal que vieron, que se vería del cielo, viendo a Jesús con todo poder y gloria, era esa señal, Jesús llegando a su trono celestial, en su reino establecido, y se sentaría con todo poder y gloria, con sus ángeles con él, en ese trono, y que fue producto de la señal que se vio en el cielo, Jesús llegando al reino que se estableció en 14. Pero como Jesús ya no pudo venir en 1914, o sea, no se pudo cumplir el texto de Mateo 24:30, porque está después de la gran tribulación, y no se pudo cumplir ya más en 1914, puesto que la gran tribulación se había diferido para el futuro. Entonces eso también difirió para el futuro también el texto de Mateo 24:30, que es la señal, dijo el hombre viniendo en nube del cielo con todo poder y gloria, que es lo que la sociedad ahora cree, que eso va a ser todavía para el futuro. Entonces, si eso está para el futuro, entonces Jesús no ha llegado con todo poder y gloria y todos sus ángeles con él para sentarse en su glorioso trono. Entonces no pudo establecerse el reino tampoco. Entiéndelo eso bien. No se pudo establecer el reino. Entonces, si Jesús no vino con todo poder y gloria en 1914, sino será para el futuro, porque la Watchtower ahora enseña que Jesús vendrá en el futuro con todo poder y gloria, y sus ángeles con él, y se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo. Y esa señal del Hijo del Hombre en el cielo era justamente lo que se llama la Watchtower, que era Jesús llegando con todo poder y gloria, y sus ángeles con él al trono celestial, sentándose como rey entronizado en su reino establecido en 1914. Eso es lo que significaba la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que era Jesucristo llegando a dar inicio a su reino, recién establecido en 1914, se sentó sobre él con todos sus ángeles, con todo poder y gloria, y empezó el juicio. Eso significaba el texto de Mateo 24:30. Pero como eso ocurre después de la gran tribulación, y al verlo trasladado para el futuro, entonces también quedó para el futuro ese texto de Mateo 24:30, que antes la Watchtower decía que se había cumplido en 1914. Entiéndelo, eso no lo sabes tú. Entonces ahora la Watchtower, al transferir la gran tribulación para el futuro, tuvo que llevar también para el futuro todo lo que viene después de la gran tribulación, como es la señal del Hijo del Hombre yendo en la nube del cielo con todo poder y gloria, los acontecimientos, este suceso extraordinario en el sol, las lunas y las estrellas, que está en Mateo 24:29, ¿verdad? Que dice que se verá ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, donde el sol será oscurecido, la luna no dará su luz, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y eso también está para el futuro también, porque está después de la gran tribulación. También está para el futuro el juicio de la separación de las ovejas y de las cabras, esta parábola, está para el futuro también, para después de la gran tribulación. Pero como la Watchtower había enseñado que eso, que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, también dijo que ese texto de Mateo 24:29 se había cumplido en 1914, y está en la Atalaya de 1966. Hay un video que he subido mostrando todas las atalayas. Como repito, al reconocer la Watchtower que la gran tribulación no pudo comenzar en 1914, sino que será para el futuro, la Watchtower se fregó, reventó. Esa es la palabra correcta, se
Porque todos los sucesos que vienen después de la gran tribulación están para el futuro. Están para el futuro, entonces, el suceso eternario en el sol, la luna y las estrellas. Está para el futuro la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo con todo poder y gloria y sus ángeles con él. Eso está para el futuro. Porque eso está ligado al texto de Mateo 24:30. Cuando Jesús viene, y por el cual estamos alerta. Porque lo dice, manténgase alerta, porque no saben qué día viene su Señor. Vamos a recordarte, para que sepas, Luis. Para que sepas, Luis. Parece que tú no lees, que te estoy diciendo que te leas Mateo 24:42 al 47. Y eso lo han entendido todos mis amigos testigos de Jehová que han dejado la Watchtower, que están en el foro. Lo ha entendido Luz Ábalos, lo ha entendido Julia Martínez, lo ha entendido Jorge Nicholson, lo ha entendido Alfonso Gutiérrez, lo ha entendido Megacidero, lo ha entendido Rafael Candelaria, lo ha entendido Más Baeza, lo ha entendido Caifán 234. Y tú no lo entiendes, porque hay testigos de Jehová que son limitados, y otros que son muy sagaces, que están acá, no porque me siguen a mí, porque yo no soy nadie me sigue a mí, por si acaso, yo soy nadie, yo solamente pongo las ideas, las expongo, no las impongo tampoco, las expongo, pero como les digo, que entran acá son inteligentes, se dan cuenta que dónde quiero llegar yo, y demuestro con pruebas que todo es una mentira, que no pudo Jesús escoger nunca a un esclavo del 19, es imposible, estoy explicando por qué, lo estoy explicando. Mira, cuando tú lees Mateo 24:42, vamos a leerlo, que está muy simple, no tienes que hacer tanto rollo para que te cuenta que no se pudo escoger ningún esclavo en 1919, porque el texto de Mateo 24:42 que habla como sigue, dice, mire, aquí está bien claro, y acá este es el que más ha convencido a todos, pues lo ha convencido también a mi queridísimo amigo Alfonso Gutiérrez, ex testigo de Jehová, fiel testigo de Jehová, siervo ministerial, que da muchos discursos, y es un hombre sumamente inteligente, y me doy cuenta que es un hombre pues es inteligente, pues simplemente inteligente. Siempre he dicho que es inteligente, que se van a dar cuenta, con pruebas que yo muestro, que no puede ser posible que haya Jesús venido en 18 para hacer una inspección, como se enseñó por 80 años que Jesús vino en 18. Ahora nos viene con el cuento que ya no vino en 18, no vino en 14, para que vean que esta religión falsa, que nos habían jurado y perjurado que había evidencia que Jesús vino en el año 18 para hacer una inspección, y ahora en el 2013 esta religión de nos dice decir que no fue, pues no fue en 18, en 1914. ¿Te das cuenta que es una religión falsa? Que dice que está guiada por Jesucristo. Entonces Jesucristo está dando un alimento falso, y estuvo cómplice de un engaño por 80 años diciendo que la inspección se había realizado en 18. Esta religión es una porquería, no se puede creer de nada lo que enseña. Pero veamos pues un texto muy claramente que dice Mateo 24:42. Manténgase alerta pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Entonces la Watchtower, cuando ha celebrado 4 asambleas de distrito, en el 2004, 2005, 2009 y 2010, que se titulaba Manténgase alertas. Y los de Jehová no saben a qué cosa tienen que mantenerse alerta. No saben. Muchos creen que es a la tribulación, otros creen que va a ser al Armagedón, otros piensan que va a ser cualquier cosa, pero no me dicen las palabras claves, que es a la venida del Señor. Manténgase alerta, pues, porque no sabéis en qué día va a venir su Señor. ¿Y qué importancia tiene que nos mantengamos alerta? ¿Por qué nos dice que nos mantengamos alerta? Y nos dice el 43, el siguiente versículo, nos dice: esto empero sabed, que si el padre de familia supiera en cuál vigilia iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría que le roben su casa. Es decir, si el amo de casa supiera cuándo va a venir el ladrón, no se va a dormir, se lo estaría velando en la puerta con una escopeta para que no le roben su casa, dice. Dice, por lo tanto, estad vosotros también preparados, dice. Por eso hay que ser alerta, preparados. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando usted no, dice, por lo tanto, estad vosotros también preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Referido, pues, a lo que va a ocurrir en Mateo 24:30, que está más adelante, antes de leer esto, que dice que Jesús vendrá en la nube, se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube con todo poder y gloria, y todos sus ángeles con él. Y esa es su segunda venida. Y entonces dice, por lo tanto, estad vosotros también preparados, alertas, preparados. Porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y qué cosa va a hacer Jesús cuando venga? Y nos dice acá qué es lo que va a hacer. Lee, pues, Luis, lee lo que dice lo que hará. Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor cuando viniere, le hallare haciéndolo así.
De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Y el 45 dice, pues, dice, porque por lo tanto estad vosotros también preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y qué hará Jesús? Dirá, ¿quién pues es el siervo fiel? O sea, Jesús no sabe quién es el esclavo fiel y discreto. No lo sabe todavía. Porque Jesús está preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? De esos esclavos que él tiene en la tierra, a quien él le encomendó la labor de predicar las buenas nuevas del reino a las naciones, de hacer discípulos de las personas de las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, puesto que eso fue lo que Jesús encomendó a sus discípulos antes de partir al cielo, según Hechos 1, versículos 6 al 8. Les encomienda, pues, vayan y hagan discípulos de las personas de todas las naciones, y se les ordena y anuncian el reino. Entonces, cuando Jesús vuelve después de 2000 años, va a tomar cuenta, pues, a todos los cristianos que tienen esa labor, que son los que siguen los pasos de los discípulos de Jesús, que hicieron primeramente esa labor, que ellos fueron encomendados primeramente a hacer esa labor, y ellos a la vez comienzan a captar gente para que sean cristianos y hagan esta labor, le sigan pasando esa labor de hacer cristianos a otros para que se salven más gente. Entonces, cuando Jesús vuelva, va a tomar cuenta a sus esclavos de lo que han estado haciendo durante su ausencia, y se han cumplido la misión que es de predicar las buenas nuevas del reino a las naciones. Entonces, cuando Jesús vuelva, recién vas a ver, dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues? Jesús no lo sabe. A quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles el alimento a su tiempo. O sea, Jesús ha puesto a todos los cristianos con esa misión de dar el alimento que está en la Biblia, por eso los discípulos de Jesús escribieron los evangelios para plasmar ahí todas las enseñanzas con respecto al reino que Jesús nos ofrece a la humanidad, para poderse enseñar eso a otras personas, y sirva también como texto para referencia para aquellos que predican la palabra de Dios y sepan usar los evangelios para poder ampararse en ellos. Entonces dice, pues, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha puesto sobre su familia para darles el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando viniere, le hallare haciéndolo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Esto Jesús, Luis, esto está después de Mateo 24:42, por el cual nos dice que nos mantengamos alerta porque Jesús viene a hacer una inspección de sus siervos, para ver quién ha sido el esclavo fiel y discreto, para premiarlo o castigarlo, para ver quién es el esclavo fiel y quién es el esclavo malo, tal como ocurre en la parábola de las 10 minas, cuando Jesús le da a sus esclavos una tarea, y Jesús les toma cuenta y recién sabe quién es el esclavo malo y quién es el esclavo bueno, y hace esa distinción al momento en que evalúa quién ha cumplido y quién no. Este texto se va a cumplir cuando Jesús vuela por segunda vez. Y cuando Jesús vuela por segunda vez, no viene para enseñarle el reino a la gente, no viene para escoger un esclavo para que comiencen recién a enseñar la palabra de Dios o el mensaje del reino. Se supone que eso ya debió cumplirse durante los 2000 años atrás. Entonces, cuando Jesús viene a escoger un esclavo, no viene a escoger un esclavo para que se dedique a dar alimento espiritual, para que recién empiecen la obra ministerial. Viene ya para tomar cuenta a su esclavo, si ellos han cumplido esa función de ser discípulos de personas de todas las naciones, y bautizarlas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y predicarles el evangelio del reino de Dios, para el cual Jesús fue enviado. Entonces, como tú dices que ese texto se refiere a que Jesús nombraría a un esclavo fiel y discreto para que se dedicara a alimentar a los domésticos, para dar ese alimento oportuno, ese texto se cumple cuando Jesús viene ya por segunda vez a la tierra a hacer el juicio y a evaluar a su esclavo. Y ese esclavo no es el esclavo de la Watchtower,
Ellos son los únicos, no son los únicos que tienen la función de dar alimento espiritual. Ese texto de la asociación de esclavo viene después de la gran tribulación. Y viene cuando Jesús viene por una vez a hacer esa evaluación de quién es el esclavo fiel y discreto. Entonces, por eso la Watchtower siempre enseñó que el esclavo, respondiendo a tu pregunta, vamos a poner tu pregunta con lo mismo con lo que los Watchtower enseñaba. Tú me dices, a ver, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Puedes dar alimento para a los domésticos, a la casa de la fe. La Watchtower lo contestaba hace algunos años atrás. No sé si tú tienes este libro. No sé si tú tienes este libro que tengo acá. Se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Este es un libro de 1974. Y acá la Watchtower habla mucho del esclavo fiel y discreto. Y dice acá que el esclavo fiel y discreto se inició en el año 33, en el Pentecostés, de la era común, cuando Jesús ungió a sus discípulos con el Espíritu Santo, cuando recibieron el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús, y recibieron la unción cuando Jesús ya había partido al cielo. En ese momento, estos ungidos, que eran sus discípulos, comenzaron la labor que Jesús les había encomendado en Hechos 1, 6 al 8, para que fueran a anunciar las buenas nuevas a las naciones que Jesús les había enseñado por 3 años y medio cuando estuvo con ellos en la tierra, que era ese mensaje del Evangelio del Reino de Dios, que ellos ya lo habían captado muy bien y tenían que predicarlo, anunciarlo a las naciones, para que la gente supiera que Jesucristo iba a restituir el reino de Israel, y él iba a ser el rey de ese trono. Entonces, la Watchtower les enseña acá en este libro, cuando les preguntan, entonces, ¿quién fue el esclavo fiel y discreto? Más es una pregunta, ¿quién fue? El esclavo fiel, la Watchtower reconoce en este libro que el esclavo fiel y discreto se inició en el año 33 de la era común, cuando los discípulos comenzaron la obra de predicación, de denunciar el reino. Es la labor que Jesús les encomendó, predicar por toda Judea, Samaria y Jerusalén, y hacer discípulos de todas las personas de todas las naciones, y bautizarlas en el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, esa era la labor del esclavo, que Jesús les encomendó, predicar. Enseñan a otros lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, la Watchtower dice que el esclavo fiel y discreto, ¿quién fue el esclavo fiel y discreto? La Watchtower decía que eso se había iniciado en el año 33 con los discípulos de Jesús, y que ese esclavo ha ido corriendo de generación en generación hasta nuestros días. Pero dice en este libro que nos sabe explicar cómo fue que corrió ese esclavo de generación en generación, y dice que aparentemente, lo dice acá, que aparentemente una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo hasta nuestros días. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser eso cierto, que una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo, si el esclavo no estaba para alimentar al mismo esclavo, sino para alimentar a los domésticos? Y la muestra no sabía cómo responder a eso. Y la otra pregunta que siempre se hacía la gente es, ¿por qué el pastor Russell tuvo que reunirse con un grupo de estudiantes de la Biblia para guiar las verdades de Dios? Le hubiera sido más fácil dirigirse a ese esclavo que venía corriendo de generación en generación para recibir el alimento correcto. ¿Por qué Russell tenía que reunirse a estudiar la Biblia por su cuenta con un grupo de personas, con esos estudiantes de la Biblia en el año 1870, cuando él apenas tenía 18 años de edad, para poder contar las verdades bíblicas, cuando le hubiera sido muy fácil a él ir a buscar ese esclavo que, según la Watchtower, venía corriendo de generación en generación desde el primer siglo? Entonces la Watchtower no sabía tampoco responder a eso. ¿Por qué Russell tuvo que reunirse en pequeños grupos para estudiar la Biblia, cuando la Watchtower dice que eso no está bien, que los cristianos, los estudiantes de la Biblia, se reúnan en pequeños grupos a estudiar la Biblia por su cuenta? La Watchtower no permite eso, que se reúnan los que van a reunir por su cuenta, fuera de las reuniones establecidas por la Watchtower, por las 5 reuniones. Uno no puede formar una reunión aparte para estudiar la Biblia aparte, eso no está permitido. Pero sí a Russell se le permitió
cuando ya existía un esclavo que venía corriendo de generación en generación. Entonces, te voy a responder la pregunta con lo que la Watchtower enseñaba. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? El esclavo fiel y discreto para la Watchtower era aquel grupo de cristianos que desde el año 33 de la era común, que fueron los discípulos de Jesús, ahí empezó el esclavo, que era ese grupo de discípulos que quedaron en la tierra para hacer la obra misionera. Estaba el apóstol Pablo, Bernabé también estaba en esa función de la predicación. Pero ahora resulta que la Watchtower, como es una religión falsa, que sean doctrinas falsas, que están vigentes por décadas, ahora dice que fue un error, pues, decir que el esclavo tuvo su inicio en el año 33 de la era común, que no fue así. Dice, no fue así. Y que el esclavo recién se da origen en 1919, cuando Jesús vino a hacer una inspección a la tierra en 1914, y oh sorpresa, halló un grupo de cristianos ungidos que de 1879 están dando elementos correctos de entre todas las demás religiones de la cristiandad, y por ese motivo a ellos los eligió como religión verdadera. La pregunta es, si Jesús escoge a su esclavo en 1919 porque había este grupo de cristianos ungidos que están dando la adoración verdadera, las enseñanzas verdaderas de la Biblia, y Jesús no sabía de ellos, sino recién los conoció en 1914 cuando vino a hacer su inspección, la pregunta es, ¿cómo llegaron estos estudiantes de la Biblia a dar las verdades bíblicas si no fue por la ayuda de Jesucristo? ¿Cómo pudieron ellos dar el alimento correcto de entre todas las religiones existentes? En 1914 dice que la Watchtower, estos estudiantes de la Biblia ungidos, que estaban dando el alimento correcto desde 1869, Jesús los halló, dice el libro, la revista Atalaya del 2013, edición para estudio, cuando explica la nueva comprensión del esclavo fiel y discreto, dice pues Jesús llegó, oh sorpresa, encontré un grupo de cristianos ungidos que desde más de 30 años están dando el alimento correcto. Entonces uno se pregunta, si Jesús no los conocía y los halló recién durante su inspección, ¿cómo pudieron dar el alimento correcto estos cristianos sinceros? Si no fue con la ayuda de Jesucristo. Entonces, esa es la gran pregunta. Pues, cuando la Watchtower dice una cosa, trae consigo más preguntas. Entonces, la Watchtower es una religión tan falsa que te cuenta mitos. La Watchtower enseñó por 80 años que Jesús hizo una expresión de 1918. Eso lo enseñó Rutherford. Fue el primerito en dar esa explicación de que fue en 1918 que Jesús hizo una inspección. Y se ha mantenido esa enseñanza por 80 años. Más de 80 años, señores. Y Jesús, viendo que se enseñaba eso, no objetó, no dijo nada y permitió que su organización de la tierra enseñara que él había hecho una inspección en 1918. ¿Cómo? Jesús no sabía que él no había ido en 1918, sino en 1914 a hacer la inspección, y tuvo que esperar a Jesús 80 años para decirle a su esclavo en el 2012, cuando se anunció esto en el Teatro Stanley, de que la inspección ya no fue en 1918, sino en 1914. O sea, lo cambió como si fuera pues un juego de ajedrez, ¿no? Mueven las flechas como peones, como mover un peón, un alfil, una torre, moverlo así, juegan con las doctrinas de la Watchtower como si fuera un tablero de ajedrez. Mueven las piezas por acá, esto se come por allá, corre por acá, y mueven como le da la gana. La Watchtower enseñó que la inspección se había ocurrido en 1918, y que Jesús, al hacer la inspección, en 1919 denominó sobre todo sus bienes en la tierra, de Mateo 24:47, y lo enseñó por más de 80 años que Jesús nominó a su esclavo sobre todos sus bienes en 1919, y en 1918 lo inspeccionó y lo aprobó como su esclavo en 1918. Está en la tarea del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, y dice que Jesús arribó en 1918 para hacer su inspección, y que una vez que los escogió en 1918 porque estaban dando el método correcto, el siguiente año de 1919 le encomendó de todos sus bienes en la tierra, mencionado en el texto de Mateo 28:47. Entonces, Lucho, ¿cómo es verdad entonces que si Jesús encomendó sus bienes en la tierra en 1919
a este esclavo, y que la Watchtower decía que esa encomienda de todos sus bienes, esa administración de todos sus bienes, significaba que ese esclavo de la Watchtower estaba encargado de varias cosas. Estaba encargado de la obra mundial, de hacer crecer todas las salas de asamblea, los salones del reino, todas sus imprentas, todos los bienes que tiene la Watchtower ahora, que son bienes de Jesucristo, y que también tenía la misión de hacer discípulos de la persona de todas las naciones, bautizarlas. Estaba a cargo de la grande muchedumbre, que también era un bien de Jesucristo. Y eso significaba, decía la Watchtower, los bienes de Jesucristo que Jesús le había encomendado en 19 a su esclavo, que era la obra mundial, todos sus salas de asamblea que tiene todo el mundo, sus salones del reino, hacerlos crecer, edificar, sus servicios en Nueva York, sus haciendas, sus imprentas, toda su riqueza material que era bien de Jesucristo. Y que ellos tenían esa labor de ministrar eso y hacerlos crecer. Ese era uno de los bienes de Jesucristo. Otros de los bienes eran el ser discípulos, tener el encargo de Jesucristo de ir a predicar a todas las naciones, en el servicio del campo, proclamar las buenas nuevas del reino a todas las naciones. Esa era otra de la misión del encargo que le dio Jesucristo a ese esclavo nominado en 18. Y la otra es, como bien de Jesucristo, era la administración y encargarse de alimentar a la grande muchedumbre, que era también un bien de Jesucristo. Cuando la Watchtower, olímpicamente con toda la raza, antes de seguir con eso, y decía pues que esa denominación, sobre todos sus bienes, mencionado en Mateo 24:47, significó que Jesús le tuvo confianza a ese esclavo, no expresionado en 18, y que le tuvo confianza, y por eso le encargó de la administración de todos sus bienes en la tierra, que le tuvo confianza, y que a la vez significó un ascenso, porque lo encontró fiel y discreto, y por eso inmediatamente lo premia, inmediatamente, no para el futuro, sino inmediatamente lo premió, puesto que lo oyó fiel. ¿Por qué voy a esperar 100 años para premiarlo? O quizás más. Lo premió inmediatamente, y la Watchtower hizo eso por 80 años, Luis, 80 años, como la verdad, esa religión que tú perteneces, engañó a la gente diciendo que Jesús encomendó sus bienes al esclavo en 1919, y eso significó un ascenso, significó que le tuvo confianza, significó que un premio por haber sido fiel. Ahora, en el Teatro Stanley, en el 2012, así con toda conchudez, sin vergüenza, en la persona sin vergüenza, es una religión falsa. Dice, no, pues, apostatan de su propia doctrina y dice, no, pues, no es así. Jesús no dio la administración de sus bienes al esclavo en 1919. Mentira, eso no es así. No, ahora vamos a cambiar eso porque nos da la gana. Se rebelan y apostatan a lo que Jesús supuestamente les dio a ellos hace 80 años atrás, y que se estuvo enseñando eso por 80 años, y Jesús, si no objetó eso por 80 años, quiere decir que estaba bien. Entonces Jesús no objetó. Pues la Watchtower apostata en sus propias doctrinas. Como digo, lo más grande es apóstata de la Watchtower, está en la cúpula, y así con toda concha. Y Luis, en vez de reclamar, decir algo pasa con esta religión, porque eso haría una persona inteligente, no una bestia. Un hombre inteligente diría, oh caracho, un momento, ¿qué pasa acá? Me han enseñado 80 años como verdad que Jesús le dio sus bienes en la tierra, le dio la administración de sus bienes al esclavo nominado en 18, y lo encomendó la administración, y le dio la responsabilidad, y que eso significó un ascenso, significó que le tuvo confianza, significó un premio. Y ahora me dicen que no fue así, que no le dio nada, pues que va a ser por futuro. Pero eso es gravísimo, porque si no le entregó los bienes del amo Jesucristo al esclavo para que lo administrara, referido en Mateo 24:47, quiere decir entonces que no le tuvo confianza, que no lo premió, entonces que tampoco estuvo fiel, por eso no lo premió. Significa que tampoco está encargado de ninguna obra mundial, no está encargado de los salones de reino, en la sala de asamblea, no está encargado de hacer discípulos de todas las naciones, tampoco está encargado, porque eso significa darle la administración de sus bienes. No está encargado ni siquiera de predicar, ni de ser discípulo, y no está tampoco con la responsabilidad de ocuparse de la grande muchedumbre. Por eso es gravísimo. Y Lucho lo menciona con toda, lo menciona pues, no, me dice la historia, por Jesús hizo la nominación, entonces dice, no, y el premio está todavía para el futuro cuando Jesús vuelva. Y él lo repite como un papagayo sin percatarse lo grave que es eso. Debe darle vergüenza de su religión
haber cambiado eso, lo que significa, lo que involucra haber pasado en la entrega de los bienes del amo al esclavo para el futuro. Porque eso es grave, porque significa entonces que no le tuvo confianza el esclavo en 1918 cuando hizo la inspección, que no lo premió, significa que no está encargado de ninguna obra mundial, no está encargado de ser discípulo de la persona de las naciones, y no está encargado de la grande muchedumbre, eso no está encargado de nada. Por eso lo grave, pero lo repite, dice, no entiende, la bachare, el esclavo que fue nominado, Jesús recién cuando vuelva lo va a premiar. No solamente cuestión del premio, sino lo que significaba el encomendarle los bienes del amo gratuito al esclavo. Todo esto que acabo de explicarte es grave. Pues esto es una porquería. Es una reverenda, porque no es posible que una religión te enseñe por más de 80 años que Jesús hizo una inspección en 1918 y en la atalaya del 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5, te dicen que evidentemente la inspección se hizo en 1918. Es decir, cuando ponen evidentemente, quiere decir que tuvieron evidencia que fue así, que fue ese año. Evidentemente la inspección fue en 1918. Evidentemente viene de evidencia. Evidencia significa que hay pruebas. Eso significa evidencia. Que hay pruebas, que es indiscutible, que no se puede poner en duda, ni en discusión, que fue ese año. Pero la UAS no cambia. En el trato está en el 2012 dice, a ver hermanos, oigan, están todos sentados ahí, oye, acaso lo que hemos enseñado de casa en casa, y ustedes también, diciendo que Jesús encomendó sus bienes al esclavo en 19, y ya no es así, pues, no es así, sino será en el futuro. Y tienes un ganado de burros que aplauden eso. Porque la UAS está lleno de, o sea, que dicen arca de Noé, pues. Por eso la UAS dicen el arca de Noé, moderna, la arca de Noé. No porque es el arca de salvación, no, porque está lleno de burros, lleno de animales adentro. Eso es la verdad. Que no piensa la gravedad que la Watchtower hizo en 2013, en 2012, al cambiar toda la doctrina de lo que es el esclavo fiel y discreto, cambiando la fecha de la inspección. Eso es gravísimo. Y la otra cosa, como digo, el dejar para el futuro la entrega de todos sus bienes, la administración de sus bienes del amo al esclavo, y decirlo que eso no fue en 1919, sino que este texto de Mateo 24:47 recién se cumplirá en el futuro. Eso es gravísimo. Porque eso indica que este esclavo no está encargado de nada por parte de Jesucristo, que todo lo que es la Watchtower Sociedad Anónima, o Watchtower Bible Tract Society, no son bienes de Jesucristo. No son bienes de Jesús, no pertenecen a Jesús, porque Jesús no le encomendó eso al esclavo. Puesto que eso significaba cuando le encomendó los bienes, en 1919, que le encomendó la Watchtower. No se da cuenta, Lucho, piensa con la cabeza. Entonces, regresando al tema del esclavo fiel y discreto, la Watchtower para insistiendo en sus asambleas, manténgase alerta. Te da vuelta a la esquina. ¿Por qué meterse alerta? Porque el Señor viene por segunda vez. Nos dice Mateo 24:42. Y me viene el texto de Mateo 43. Si el amo de casa se hubiera mantenido despierto, no dejaría que el ladrón le robe, pues. Y me viene Mateo 24:44. Por lo tanto, estén listos porque a una hora que ustedes no saben viene el ladrón. Y me viene el 45. ¿Quién es pues esclavo fiel y discreto que el Señor encontrará fiel a su llegada? Y que estuvo dando el alimento correcto. O sea, estuvo predicando, pues, estuvo dando la predicación de las buenas nuevas del reino. Viene a ser la inspección. No viene a coger un esclavo para que recién empiece una obra misionera, o a buscar gente para dar alimento. No, Jesús viene para hacer juicio. No para coger un esclavo para que comience a dar recién alimento espiritual a la gente para que se enteren de qué se trata el mensaje del reino. No, se supone que ya cuando Jesús vuelve, se debe de haber cumplido esta hora de Mateo 24:14 de predicación. Y Jesús viene a evaluar. Los textos de Mateo 24:45 al 47 se encuentran pues después de la gran tribulación y se encuentran juntos. La primera y la segunda denominación van juntas, no se pueden separar, uno en 1919 y otra para el futuro, las dos están juntas. El texto que hemos leído después de Mateo 24:42, por el cual nos mantenemos alerta, vigilantes, es porque Jesús vuelve por segunda vez y viene a hacer cumplir el texto de Mateo 24:45, que es la primera nominación, e inmediatamente hace cumplir el otro texto de la segunda nominación que está en Mateo 24:47. Como pueden ver ustedes, el texto de Mateo 24:45 al 47 está después de la gran tribulación y después que Jesús vuelva en esa señal en el cielo, viene en la nube con todo poder y gloria de Mateo 24:30. Entonces, tanto la primera nominación como la segunda van juntas y no se pueden despegar, y eso va después de la gran tribulación,
después de ese suceso extraordinario en el sol, algunas de las estrellas, cuando después se verá el Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre viniendo los nubes del cielo con todo poder y gloria y sus ángeles con él. Entonces, vuelvo a repetir, la primera y segunda denominación van juntas. El texto de Mateo 24:45 comienza a leerse junto con el 47 que viene dos versículos después. Y eso está después de Mateo 24:42 que dice: manténganse alerta pues, porque no saben qué día viene su Señor. Y la cual ha insistido en esto en 4 asambleas de distrito, que hay que mantenerse alerta, vigilantes, que es urgente que ese texto de Mateo 24:45 se va a cumplir cuando Jesús vuelva como ladrón en la noche, en una hora que no sabemos y por lo cual tenemos que estar alerta. Por eso los demás veces estén alertas. ¿Pero alertas a qué? A la segunda venida del Señor. ¿Y qué hará el Señor cuando venga por segunda vez? Lo dice el 45, que es la primera nominación. ¿Qué hará Jesús? Entonces se lee el texto de Mateo 24:45 que significa la primera nominación. ¿Quién es ese esclavo que ha sido fiel para nominarlo como tal, para calificarlo y darle una aprobación, una puntuación de esclavo fiel? Y el esclavo que lo encontrara que haya sido infiel se convierte en esclavo malo, y dice Mateo 24:50 más adelante que castigará al esclavo malo. Lo dice bien claramente, lean ustedes Mateo 24:50. Entonces, de ninguna manera el texto de Mateo 24:45 pudo haberse cumplido en 19, puesto que ese texto junto con el del 47 van juntos y se encuentran juntos después de la gran tribulación, cuando Jesús vuela en esa señal del cielo, viene con todo poder y gloria, por el cual estamos todos alertas y vigilantes. Y espero pues que Luis lo entienda. Tienes que entenderlo. Ay, Dios mío. Como digo, si Luis, ya no voy a contestar más a Luis porque no puedo perder mi tiempo, tengo que hacer muchos videos, tengo que trabajar mucho. Yo pido a mis foristas, por favor, que intervengan. Cuando aparezca Luis, por favor, comenten, explíquenle. Ustedes explíquenle también lo que yo les acabo de explicar acá en este video, porque realmente no lo entiende él. Quizás yo no me expreso bien, no es mi facilidad del don de lenguas, pero ustedes sí, quizás Luz, tú que eres muy elocuente, igual tú, Alfonso Gutiérrez, por favor, escribe acá a Luis, a este forista Luis, explícale por qué no pudo Jesús escoger a su esclavo en 19, que todo es un mito, todo es un mito. Ahora, para darle un remate, para que vamos a de una vez convencerlo que no hubo ninguna selección en 19, ¿ya? Vamos a darle una prueba contundente, imbatible, irrebatible. ¿Ves este libro que está acá? Que se llama El Arpa de Dios. Este fue escrito por el juez Rutherford en 1921. Primero que dice juez Rutherford, después ver su nombre, el juez Rutherford, y está escrito la fecha, 1921. 1921, 2 años después de la supuesta nominación del esclavo 19. Mira lo que nos dice el juez Rutherford acá. Bien, nos vamos a la página 239 y te lo voy a mostrar para que te quedes callado una vez. Porque ya quiero terminar la vez porque estoy cansado, que me sigue escribiendo y me sigue con la misma historia y no entiende. Vamos a la página 239. Vamos a ver, se puede leer bien acá. Vamos a juntar más. ¿Qué dice ahí? Sin ninguna duda, Russell ocupó la posición de ese siervo especial del Señor, por el cual él habló, y él fue ese esclavo fiel y discreto. Él fue ese esclavo fiel y discreto. El pastor Russell acabó su vida terrenal en 1916. Página 239, señor. El mismo Rutherford escribe este libro y 2 años después de la supuesta nominación del esclavo, declara que el esclavo fiel y discreto, el único que fue esclavo fiel y discreto para él, fue el pastor Russell y nadie más. Lo dice sin duda alguna, without any doubt. Pastor Russell
fulfill the position of the faithful and discreet slave. Significa, sin duda alguna, el pastor Russell ocupó esa posición que el Señor Jesús había ofrecido, que daría un esclavo. Y ese esclavo, sin duda alguna, fue el pastor Russell y nadie más, dice el juez Rutherford en este libro. Entonces, mi querido Lucho, piensa con la mocha, pues, compadre. ¿Cómo pudo Jesús escoger un esclavo de 19 cuando el juez Rutherford, que estaba presidente de la sociedad en ese momento, que era el más capaz de todos, porque la Guasta dice que Jesús escogió en 19 a los más capaces de los ungidos, y se supone pues que uno de los ungidos era pues el juez Rutherford, y él no tenía ni la mínima idea que él había sido seleccionado en 19. De lo contrario, lo hubiera publicado acá con bombos y platillos, ¿no? Se hubiera anunciado acá en la página 239 de este libro de 1921, diciendo, hemos sido nominados yo y mis directores más capaces como el Café Discreto de 19. No dice nada de eso. Todo lo contrario, él sigue insistiendo que el único esclavo discreto que dio el alimento correcto para alimentar a los domésticos fue el pastor Russell. Eso desbarata totalmente que en 1919 se escogió el esclavo colectivo como una clase compuesta de cristianos ungidos los más capaces para preparar y dispensar el método espiritual. Eso es una mentira, porque como te repito, en este libro del 1921 escrito por Rutherford, él era pues el presidente de la Watchtower, el ungido, el más capaz para dar el método espiritual, y todos sus libros llevan su nombre, los 26 libros del arcoíris de Rutherford con el método espiritual llevan su nombre. Entonces él era esclavo, él no tenía ninguna idea, ni siquiera él tuvo la valentía o tuvo el atrevimiento de decir que era el esclavo. Dijo, sin duda alguna, el único esclavo fiel y discreto que Jesús ofreció escoger o dar, de acuerdo a Mateo 24:45, fue el pastor Russell. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el juez Rutherford en 1921, 2 años después de 1919, no supiera que él había sido elegido junto con sus lectores, con los más capaces para ser esclavo fiel y discreto, y dice con todo lo contrario, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell? Eso indica que no tenía ni la mínima idea que él había sido seleccionado en 1919, por eso esta organización que tú perteneces es una organización falsa. En este libro que está acá, los testigos de Jehová en el propósito divino, que quizás no lo tiene, pues, pero en la página 97 de este libro hay un diálogo entre un testigo de Jehová que le responde a Tomás, que es una persona del mundo, un mundano, que quiere saber sobre la Watchtower, y este es un diálogo ficticio, es un diálogo ficticio que la Watchtower lo prepara para hacerlo entendible, donde se ve un diálogo entre una persona del mundo y un testigo de Jehová que se llama Juan y Tomás. Entonces, te voy a leer lo que dice, le contesta Tomás, Juan, que es testigo de Jehová, a Tomás, que es una persona del mundo, que le está preguntando a Juan sobre la Watchtower y sobre el pastor Russell. Y Juan le contesta a Tomás como sigue, y te lo voy a leer. Hubo alguna resistencia de parte de los que no eran progresivos y que no tenían una visión de la obra que habría de hacerse. Estaba hablando de la época de 1917, cuando había muerto Russell. Le está contando a este señor Tomás, que es del mundo, que en el año de 1917, te lo estoy explicando porque no quiero leerte el contexto, no todo lo demás, sino para explicarte cómo se ha llegado a esta parte. Le explica pues que en el año 2017 muere Russell y entró Rutherford, y dice pues que Rutherford quiso renovar la Watchtower, ¿no? Con nuevos entendimientos, reorganizar la Watchtower. Y dice pues Juan, explica a Tomás, que hubo alguna resistencia de parte de los que no eran progresivos y que no tenían una visión de la obra que habría de hacerse, que eran aquellos estudiantes de la Biblia que estaban atacados o estaban aferrados, estaba usando la palabra en italiano, estaban aferrados al pasado, al pastor Russell, y decía, algunos insistían en vivir en el pasado, o sea, estudiantes de la Biblia que no querían modernizarse, entre comillas, en la época del pastor Russell, cuando los hermanos en general lo consideraban como el único conducto de iluminación bíblica, el pastor Russell,
era el pensamiento publicado, mire, publicado, era el pensamiento publicado, no solamente se decía bajo la mesa, sino era publicado y aceptado hasta el año de 1927, que él era aquel siervo fiel y discreto de Mateo 24:45. Página 97, libro de la Watchtower, los testigos de Jehová en el propósito divino. Entonces, si hasta 1927 era publicado y aceptado que el único esclavo fiel y discreto era el pastor Russell, como Michi hubo una selección de un esclavo fiel y discreto en 1919 en un grupo de cristianos ungidos como una clase colectiva, los más capaces para preparar y empezar el método espiritual, cuando en realidad se pensaba hasta 1927, se enseñaba y se publicaba, dice acá, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Nadie tenía idea que en 1919 se había escogido un esclavo colectivo compuesto de cristianos ungidos, sino que los testigos de Jehová de ese entonces, que anunciaban la Biblia, creían y publicaban, enseñaban y sabían que él era el único canal de comunicación, Russell, y era el único esclavo fiel y discreto. Entonces eso indica que ellos en 1919 ningún estudiante de la Biblia tenía ni la mínima idea que había ocurrido una nominación de un esclavo colectivo compuesto de cristianos ungidos, porque el mismo libro de la Watchtower lo dice, que hasta 1927 fue publicado y creído y enseñado que el único canal de iluminación, el único que cumplió el texto de Mateo 24:45 fue el pastor Russell, lo dice la Watchtower, revísalo. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús escogió a una clase colectiva de cristianos ungidos en 1919, cuando en ese año ni siquiera se sabía que existía una clase colectiva de esclavos, sino que se quería todo lo contrario, que era una sola persona? Porque el texto de Mateo 24:45 dice quién es el esclavo, no dice quiénes son los esclavos. Y se creía que esa palabra esclavo era singular y que recaía en el pastor Russell, punto. Después, el juez de Reformamiento 27 cambia, pues se le ocurrió decir que esa clase no se refiere a una persona, sino una clase una clase de personas, ¿no? A una clase de personas compuesta de cristianos ungidos. Y ahí fue que se cambia toda esta idea de una clase colectiva. Recién en 1927 se comienza a enseñar que el esclavo era una clase colectiva, y nunca antes de esa fecha. Entonces, ¿cómo es verdad lo que dijo este esclavo baboso que estaba en Betel, en el teatro de Stalin, afirmando que Jesús hizo una nominación de un esclavo colectivo compuesto de cristianos ungidos, los más capaces para el método espiritual? Es una mentira, ¿entiendes? Es una mentira. Deja de estar escribiendo tanta babosería y entérate de la historia de la Watchtower. No existió nunca un esclavo compuesto colectivo de cristianos ungidos, nunca, en 1919. Lo he mostrado con pruebas. Bueno, si esto no te convence, compadre, mejor no me escribas más. Yo quería cumplir con explicarte. Léete Mateo 24:42. ¿Por qué estás alerta como un baboso? A ver, dígame, ¿por qué estás alerta? A ver, ¿por qué estás vigilante, alerta? ¿Por qué? ¿Porque eres baboso o no? No, porque sabe que el Señor viene y que se va a dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30. Que se verá el Hijo del Hombre viniendo, se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo de la nube del cielo con todo poder y gloria y sus ángeles con él. Ese texto se va a cumplir cuando venga por una vez. Y si ese texto no se ha cumplido, y la Watchtower nos decía que ese texto significaba que Jesús vino con todo poder y gloria y se sentó en su trono celestial, en su reino, en 1914, y comenzó a reinar y a hacer el juicio de ovejas de cabras, y se sentó sobre sus enemigos, y así se llama Watchtower, que ese texto de Mateo 24:30 ya se había cumplido en 1914, y que significaba que Jesús en el cielo era Jesús en su reino establecido en 1914, que él había llegado ahí con todo poder y gloria, y se sentó en su trono celestial, y esa fue la señal del cielo. La señal era Jesús en su trono, llegando con todo poder y gloria, reinando como rey desde 1914 sobre sus enemigos. Y la señal fue esa, la señal del cielo estableciéndose el reino en 1914. Pero la Watchtower nos dice ahora que ese texto se va a cumplir para el futuro, cuando Jesús vuelva, y dice que está para el futuro, después de la gran tribulación, como debe ser. Entonces, no se pudo establecer el reino, pues. Nunca se pudo establecer el reino en 1914, puesto que ese texto que daba soporte de Mateo 24:30, que se había dicho que se había cumplido en 1914, está para el futuro. Entonces quiere decir que Jesús todavía no ha venido a su reino celestial, y se sentó en su trono de gloria, con todo poder y gloria con sus ángeles, porque no ha venido todavía.
No ha llegado su reino. Entonces no se puede haber establecido. Tienes que analizar, estudiar más a fondo qué es lo que se llama la Watchtower. Bueno, si ya quieres tú seguir creyendo en la Watchtower, como digo, pues hay dos grupos de testigos de Jehová. Aquellos que tienen criterio e inteligencia, que Dios les dio desde donde de darse cuenta de las cosas, y aquellos que están aferrados a lo que la Watchtower le da como verdad. Si la Watchtower le dice a Lucho, no, la inspección ya no fue en 1914 tampoco, fue en 1910, y él lo acepta. Ah, ya, pues, lo acepta porque es un baboso. Pues. Y si mañana dice que va a ser que la inspección no fue en 1910, sino fue en 1905, también lo va a creer, porque lo dice la Watchtower. En vez de indignarse y decir, basta ya de tantos engaños, basta de estar engañándonos a todos por tantos años, diciendo que la obra de separación de ovejas de cabras había comenzado en 1914, aquellos que aceptaban el mensaje eran las ovejas y que lo rechazaban las cabras. Eso se enseñó como una verdad. Desde 1923, Lucho, desde 1923 el juez Radford dijo que esa parábola de las ovejas y las cabras se dio cumplimiento en 1914 cuando Jesús retornó en la nueva cielo con todo poder y gloria y se estableció en su trono celestial como rey. Y en ese momento comenzó el juicio de las ovejas de cabras. Y se enseñó por 72 largos años, hasta 1995, en que se descartó y se dijo que eso está ya para el futuro. Esta es la religión verdadera, Lucho. Piensa con la cabezota. Es la religión verdadera que enseñó 72 largos años, que esa parábola de las ovejas de cabras se había iniciado en 1914. ¿Puedes creer tú que esta es la religión verdadera? Y eso que no te hablo los cuantiosos cambios que ha hecho la Watchtower con el término generación de Mateo 24-34. Cambios ridículos que dan vergüenza. Cuando se decía que la generación de 1914 no iba a pasar porque venían en el Armagedón. Y todos están muertos ahora. Es la religión verdadera, que tiene doctrinas ridículas, titilantes, que te perjuraban y rejuraban que Jesús arribó en 1918 para hacer una inspección, y que eso fue 3 años y medio después de su segunda parucía invisible en 1914, que 3 años y medio después de 1914 daba 1918, como paralelo de la época de Jesús, cuando Jesús se bautizó y fue ungido con el Espíritu Santo, y 3 años y medio después sacó a los mercaderes del templo, y que eso fue paralelo al tiempo presente, cuando Jesús 3 años después de haber sido ungido como rey en su reino, 3 años y medio después de 1918 hizo su inspección, y que eso era un paralelo del primer siglo, cuando Jesús 3 años y medio después de haber sido ungido con el Espíritu Santo en el bautismo, 3 años y medio después sacó a los mercaderes del templo, y que ese fue su primer cumplimiento, y el segundo fue en el tiempo presente, en 1914, cuando Jesús fue ungido como rey en su reino, y 3 años y medio después, que fue en 1918, hizo su inspección y sacó al esclavo malo del templo espiritual, que era la Watchtower. Y ahora nos dice que la inspección coincide con el inicio de la segunda parucía invisible, y que hay en los 3 años y medio, que era el paralelo que acabo de explicar del primer siglo. ¿Te das cuenta que es una religión llena de mentiras ridículas, ¿sí? Estupideces? La otra cosa que he puesto muchas veces, Lucho, ¿cómo es verdad que Jesús escogió un esclavo en 1919? Cuando hasta 1919 el esclavo estaba en pecado, formando parte de la organización de Satanás, al haberse envuelto en la Primera Guerra Mundial y haberla apoyado, y estaba en desaprobación a la vista de Jehová. ¿Cómo Jesús pudo escogerlos como la religión verdadera cuando estaban durante ese periodo de inspección en flagrante pecado? La Watchtower decía que a partir de 1919, cuando salieron de prisión, el esclavo pidió perdón a Dios por sus transgresiones, y recién en 1919 salieron de la organización de Satanás para hacer la voluntad de Dios después que Jehová los perdonara por sus transgresiones. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús pudo escoger a un esclavo que había estado envuelto en la guerra, apoyándola, orando para la victoria militar de Estados Unidos? ¿Te das cuenta que esta religión que te parece es una religión ridícula, llena de contradicciones, enseña mentiras? ¿Cómo es verdad que Jesús pudiera escoger a un esclavo en 1919 cuando hasta 1926 estaban celebrando fiestas paganas plagadas de demonismo en Betel hasta 1926? Se va el Día del Padre, de la Madre, hasta 1931, cuando finalmente el juez Rutherford las prohíbe en 1931, en el libro Vindicación, tomo 1. Entonces, ¿cómo pudo aprobarlos como su esclavo si estaban en pecado flagrante, celebrando Navidades en Betel, hasta 1926, celebrando el Día del Padre y de la Madre, pecando con la adoración de criaturas hasta 1931, predicando a todo el mundo y publicando sus libros hasta 1936, que Jesús murió en una cruz? Y Jesús no le dijo nada. Oiga, esclavos, ustedes están
en pecado flagrante y están diciendo doctrinas falsas, diciendo que yo he muerto en una cruz, hasta 1936, ¿no? Y Jesús se quedó mudo y no le pudo decir a ese esclavo nominado en 1919, oye, yo he muerto en una estaca, y espera hasta 1936 para decirle, oye, saquen esa cruz, porque Jesús no lo hizo al instante, ¿no? Es cosa que tiene sentido común, ¿no? Porque tenemos cerebro para pensar. Como Jesús hubo cómplice viendo que su esclavo nominado en 1919 estaba publicando en los libros de Rutherford poniendo imágenes de Jesús crucificado. ¿Tiene eso sentido? 17 años después de 1919 que fue nominado este esclavo, 17 años estuvieron publicando en los libros a Jesús crucificado. Y Jesús viendo eso, bien, gracias. No tuvo un minuto para decirle, oye, esclavo abajo, yo he vuelto una estaca. Y Jesús, ver que después de haber nominado a este esclavo fiel y discreto en 1919, ver que celebraron fiestas paganas para el demonismo en 1926, como lo reconoce la Watchtower, el libro Proclamadores, en la página 200, reconoce que estaban creando navidades plagas de demonismo, y Jesús no tuvo un minuto para decirle a su esclavo en 1919, oigan, de hoy en adelante no me celebran más fiestas paganas. Y tuvo Jesús festejando con ellos en Betel, con matraca, con bombos y platillos, ¿verdad? Cantando ahí con ellos hasta 1926, celebrando las Navidades con Jesucristo. Son cosas que es para pensar. Entonces Jesús no pudo jamás dominar a un esclavo en 1919 que era fiel y discreto cuando estaban en pecado, entiéndelo, celebrando fiestas paganas en Betel, hasta 1926. Si no me crees, lee el libro Proclamadores, páginas 200 a 201, donde ahí lo dice, que los estudiantes de la Biblia celebraron las Navidades hasta 1926. Entonces viene la pregunta, ¿cómo pudo hallar los fieles y discretos a este esclavo en 1919? Y los dominó cuando estaban celebrando fiestas plagadas de demonismo, como fueron las Navidades, y celebraban, y estaban en pecado de adoración de criaturas, celebrando el Día del Padre, de la Madre y cumpleaños. Eso es pensar, ¿te das cuenta? Tienes que estar defendiendo tu religión cuando está la religión falsa, que tiene doctrinas titilantes, luces que se prenden y apagan, con esa excusa estúpida de la luz más brillante, que se va haciendo más brillante con el tiempo, sacando el texto de Proverbios 4:18, que no tiene nada que ver con una luz de entendimiento, sino tiene que ver con la senda de los justos y de los injustos. Que la senda de los justos, su camino se va haciendo más esplendoroso conforme pasan los años, y la senda de los injustos cada vez se hace más oscura. Eso es todo. No tiene nada que ver con una luz más brillante de entendimiento bíblico. Es trastocar a la escritura para manipularlos a ustedes. Eso es trastocar a la escritura a su conveniencia para manipularlos a ustedes, hacerles creer que ellos pueden cambiar sus doctrinas a cada rato, porque lo dice Proverbios 4:18. Cuando Proverbios 4:18 no habla nada de una luz más brillante de conocimiento, y menos aún una luz que se prende y apaga. La luz debe ser la misma, que va saliendo del horizonte, sale la luz del horizonte, la luz del sol, y va saliendo y se hace más brillante, pero es la misma luz, y nunca se apaga, y nunca se reemplaza por otro sol, es el mismo sol que se va haciendo más brillante, y todo lo que sale desde el horizonte es verdad, todo es verdad, nada se cambia y nada se apaga, es el mismo sol que se va haciendo más brillante. Pero la Watchtower tiene soles que se apagan, se saca ese sol, se pone otro sol por allá, y el sol acá no era bueno, pone otro sol, y dice que es una luz más brillante. Eso no es dable, eso no es el concepto de luz más brillante. Ya el pastor Russell le había dicho en su atalaya del 15 de febrero de 1881, página 188, que una luz de verdad nunca puede contradecir una luz anterior que viene de Dios, porque la luz que viene de Dios es como su autor, que es Dios, entonces es la verdad. Y la luz de Dios es la verdad y nunca puede ser contradicha después, ni anulada, ni reemplazada, porque genera a Dios como mentiroso. Y eso lo decía el pastor Russell en la atalaya del 15 de febrero de 1881, página 188. Es todo lo contrario lo que hace Watchtower ahora, cambiando, apagando luces anteriores de Jesucristo supuestamente, porque son falsas. Entonces tienes que estudiar más el pasado de la Watchtower y ver qué es lo que se llama en el pasado con respecto a la gran tribulación, como dijeron que ya no fue en 1014, sino fue ya en 1900, que va a ser para el futuro, y todo lo que eso acarrió. Entonces que Jesús no pudo venir por una vez en 1014, sino está para el futuro. Entonces tampoco pudo establecerse el reino, porque la señal, viendo el Hijo, la señal del cielo, viendo el Hijo, el hombre con todo poder y gloria, no es para que venga a la tierra, sino que para que fuera a establecer el reino en el cielo, y dar inicio al reino, y sentarse en su trono, con todo poder y gloria y sus ángeles con él. Y eso está para el futuro. Entonces el reino no se ha dado inicio todavía. ¿Te das cuenta? ¿Capisci? ¿Capisci o no capisci? O sei testa dura. ¿Capisci o no me capisci cuando yo parlo? Ya, de una vez he explicado ya. Capítulo del foro. Yo me retiro ya, con este señor. Ayúdeme, por favor. Si vuelve a comentar, por favor, me pido a Luz, que es más inteligente, a Fernando Mejía, Afonso, por favor, ayúdame. Si Lucho comienza a dar con la misma pantaleta, por favor, contéstale tú. Si ya no entiende, no le hagan caso. Que se quede con la Watchtower. Que se quede. Así son. Y ahí siempre he dicho que hay testigos de Jehová que son
Y hay testigos que son los que tengo conmigo, pues me he quedado con los inteligentes, que me ayudan, y que en vez de ser un obstáculo acá, con su fanatismo, creen que la restauración está dentro de una organización, como cree Luis, que está aferrado a la Watchtower. Pues así, pues. Ya dije que hay dos tipos de Jehová, los que son sagaces, inteligentes, y los que no lo son. Y aquí vemos un ejemplo, pues. Lamentablemente, Lucho, llegaste tarde a la repartición de cerebro. Lamentablemente, tengo que decirlo. Bueno, ya hablé demasiado. Espero que esta sea la última vez que te contesto, Luis. Espero que lo tengas bien claro. Gracias, amigos, por escucharme nuevamente. Buenas noches.